Cinemática: es la rama de la mecánica que describe los componentes temporales y espaciales del movimiento. Es necesario determinar un sistema de referencia espacial en el que tiene lugar el movimiento. Generalmente se utiliza un sistema de coordenadas cartesiano o un sistema de referencia rectangular en 2D o 3D. El movimiento de una partícula se describe mediante tres vectores: posición, velocidad y aceleración. La posición de un objeto en cualquier momento se define como el valor de su coordenada en x, y y z. Por ejemplo, el vector 1 tiene valores de 9, 5 y 7 respectivamente. El vector de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia se define como el vector que une el lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia. El módulo de un vector de posición es la distancia que separa al cuerpo del origen del sistema de referencia. El desplazamiento es una cantidad que tiene magnitud, unidad y dirección. Es una cantidad vectorial. Se define con el cambio de posición del objeto. Se mide en línea recta desde la posición de inicio hasta el final del recorrido y se representa con el símbolo S. La distancia puede ser o no en línea recta. La distancia recorrida es la longitud real del camino viajado. Es una cantidad escalar y se representa con el símbolo D minúscula. En esta imagen podemos observar el recorrido de un objeto, primero 70 metros al este, después 30 metros al oeste. Por lo tanto, decimos que su desplazamiento es de 40 metros al este y su distancia es de 100 metros. La velocidad indica la magnitud o el valor numérico, la unidad y dirección en la que se mueve un objeto, por lo tanto es una cantidad vectorial. La velocidad promedio se define como el cociente del desplazamiento entre el tiempo transcurrido. La velocidad, el vector de velocidad, es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. La rapidez promedio de un objeto se define como la distancia total recorrida a lo largo de su trayectoria dividida entre el tiempo que le toma recorrer esta trayectoria. Independientemente de la dirección y el sentido del movimiento, la rapidez es simplemente un número positivo con unidades. La aceleración es la variación de la velocidad de un cuerpo y puede ser o no constante. Se define como el cambio de la velocidad dividido entre el tiempo en que toma efectuar este cambio. Esta es la fórmula. Y el vector de aceleración entonces es la derivada del vector velocidad. El vector aceleración es la variación del vector velocidad a lo largo del tiempo. El vector aceleración puede ser expresado en función de sus proyecciones sobre un sistema de referencia que se mueve con la partícula y cuyos ejes son tangente y perpendicular a la trayectoria de la misma en cada punto. A esto se le conoce como las componentes intrínsecas de la aceleración. El vector aceleración entonces puede ser expresado como la suma de sus componentes intrínsecas, que se denominan respectivamente aceleración tangencial y aceleración normal o centrípeta. Bien, la aceleración tangencial se representa con la siguiente fórmula y esta proporciona información sobre la variación del módulo del vector velocidad, donde ut es un vector unitario tangente a la trayectoria en cada punto que se determina dividiendo el vector velocidad por su módulo. La aceleración normal o centrípeta
proporciona información sobre la variación de la dirección del vector velocidad, donde un es un vector unitario perpendicular a la trayectoria en cada punto, y p es el radio de la curvatura de la trayectoria. Entonces, decimos que el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria de la partícula en cada punto de la misma. El vector aceleración debe apuntar siempre hacia adentro de la trayectoria de la partícula, como se ve en la figura. Solamente si es un movimiento, o como en este caso tenemos en la imagen, curvilíneo, pero si fuera una línea recta, la aceleración normal es nula. Ahora un ejemplo. Circulé en bicicleta en la carretera panorámica del punto A al punto B, la mitad del tiempo a 30 km por hora, la otra mitad a 20 km por hora. El regreso recorrí la mitad de la distancia a 30 km por hora y la otra mitad a 20 km por hora. El tiempo total del recorrido fue 44.15 minutos. Calcular la rapidez promedio del punto A al B, del B al A, la rapidez promedio para todo el viaje y la velocidad para todo el viaje. Tenemos un esquema en el que representamos del punto A al B como el primer segmento fue a 20 km por hora y el segundo a 30. Utilicé una aplicación que me permitió registrar datos de velocidad, de distancia y de tiempo, y podemos ver las gráficas de el promedio de las velocidades y la gráfica del recorrido también. Bien, tenemos los datos, tenemos las incógnitas, tenemos la fórmula de velocidad, la fórmula de rapidez. La fórmula de velocidad es igual a velocidad inicial menos la final entre 2. Y bueno, para el segmento de ida entonces vamos a utilizar la fórmula de velocidad es igual a, la de rapidez. Vamos a utilizar la fórmula de velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Vamos a despejar desplazamiento. Y para el primer segmento en donde recorrimos a 30 km por hora, obtenemos un primer desplazamiento de 5.49 kilómetros. En el segundo desplazamiento, donde recorrimos una velocidad a 20 km por hora, fueron 3.66. El total es de 9.15 kilómetros. Y ahora sí sustituimos los valores en la fórmula de rapidez es igual a distancia sobre tiempo para obtener la rapidez promedio del segmento de ida. Para el segmento de vuelta, entonces usamos los valores que tenemos del desplazamiento total. Idealmente dividimos para el primer segmento a la mitad, 4.5 kilómetros para el primer segmento, y vamos a usar la fórmula de desplazamiento para obtener el tiempo en el segmento de vuelta en el que se fue a 20 y a 30 km por hora respectivamente. Tenemos entonces un tiempo parcial de vuelta de 0.38 horas.
Para el inciso B utilizamos la fórmula de rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Simplemente sustituimos los valores y obtenemos el resultado, 24.078 km por hora. Para el inciso C utilizamos la fórmula igual, rapidez es igual a desplazamiento sobre tiempo, a distancia sobre tiempo, pero en este caso vamos a utilizar el desplazamiento del segmento de ida y el de vuelta con el tiempo correspondiente que sacamos para cada segmento. Sustituimos los valores y obtenemos un valor de 24.497 km por hora. Para el inciso D, utilizamos la fórmula de velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Para el segmento de ida, con el tiempo que le corresponde, y para el segmento de vuelta, que le corresponde también. Después, con el resultado de cada uno, ahora sí hacemos la suma de los segmentos, la suma de los tiempos, y sustituimos en la misma fórmula. Velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. En esta última fórmula, el tiempo total y el desplazamiento total, lo que nos da una velocidad promedio para todo el recorrido de 24.497 km por hora. Sumamos los tiempos y obtenemos un tiempo total de 0.747 horas. Debo mencionar que el problema está resuelto de forma ideal, simulando que es un movimiento en línea recta. Podemos comparar el tiempo total del resultado del problema, 0.47 horas, con el que nos arrojó la aplicación, 0.735 horas. Hay diferencia de 0.010 horas como margen de error. Bien, la descripción de las cantidades vectoriales de desplazamiento y velocidad del recorrido anterior del punto A al B son las siguientes. Utilicé las coordenadas reales de longitud, latitud que le corresponden al punto de salida A y al punto final B, igualmente longitud y latitud. Complementé el valor del eje Z, por decirlo así, con el valor de la altitud, pero utilicé la conversión de coordenadas a UTM para poder trabajar en metros, todos los valores. Entonces tenemos la posición en A, ahora es R1 es igual a las coordenadas de cada componente, y en B igual, R2 es igual a las coordenadas en cada componente.
Bien, tenemos los datos del problema R1 y R2 con el valor de la posición. Tiempo 1, 0. Tiempo 2, utilizamos el valor del problema anterior, 0.367 horas para el tiempo de ida, lo que corresponde a 1321.2 segundos, delta del tiempo, y las fórmulas de desplazamiento, velocidad, utilizando las componentes de la posición y delta del tiempo. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de desplazamiento y vamos a sustituir los valores de R1 y R2 en la fórmula de desplazamiento. Tenemos que respetar la ley de los signos y quitamos los paréntesis respetando los signos. Una vez hecho esto, agrupamos los términos iguales de cada componente y hacemos la operación respectiva. Tenemos que el resultado del vector de desplazamiento es el siguiente. Bien. Para el vector de velocidad utilizamos la fórmula de velocidad que utiliza las componentes de la posición sobre delta del tiempo. Sustituimos los valores del vector de desplazamiento, delta del tiempo, y obtenemos el valor del vector de velocidad en sus componentes, en cada una de sus componentes. Para sacar el módulo del vector de velocidad, vamos a utilizar entonces la fórmula de velocidad es igual a raíz cuadrada, paréntesis, velocidad en su componente en x al cuadrado más velocidad en su componente en y al cuadrado más velocidad en su componente z al cuadrado. Sustituimos el valor y vamos a obtener el módulo del vector de velocidad igual a 0.78354 metros sobre segundo al cuadrado. Graficar la longitud de un vector a partir de sus componentes en x, y y z por R1 y R2 para A y B respectivamente. Para nuestro punto A, entonces vamos a utilizar los valores de R1. Para B, los valores de R2. Una vez que los graficamos, vamos a ubicarlos en nuestra gráfica. Bien. Vamos a utilizar
el vector de punto inicial a punto final para marcar el punto A y en punto final el punto B. En este caso estamos graficando el vector del desplazamiento del recorrido de A a B. Podemos graficar ahí mismo el vector unitario de este mismo. Como objeto ponemos el vector U. Y cambiamos de color. Apenas se alcanza a distinguir el vector unitario en el punto A. Ahora, vamos a calcular la longitud de este desplazamiento con la herramienta de punto A a punto B. Y ahí lo tenemos. Bien. Podemos graficar también los valores del resultado del problema anterior para el vector de velocidad y el vector de desplazamiento. Vamos entonces a nombrar el vector desplazamiento. Podemos graficar a partir del origen o del punto A, que es el punto de salida. Vamos a graficar a partir de origen. Entonces, nombre del vector desplazamiento S. Y ponemos las cantidades para cada componente. Desplazamiento y vector velocidad. Tenemos ya aquí el vector de velocidad y podemos graficar también el módulo del vector de la velocidad con un vector unitario. El objeto vamos a nombrar entonces W y ahí aparece. Vamos a cambiar los colores para visualizar de mejor manera. Bien. El vector de desplazamiento de color azul. El vector de velocidad de morado fuerte. Y un morado más claro, el módulo del vector de velocidad a partir de origen. Bien, podemos graficar también el vector de aceleración y de velocidad con respecto al tiempo. Vamos a ocultar por un momento. Y para esto, lo primero que tenemos que hacer es ingresar las funciones f de x igual a x, g de x igual a x al cubo, h de x igual a 3x. Bien, ocultamos las funciones y vamos a crear un deslizador con el nombre del tiempo. Vamos a cambiar el valor mínimo a 0, máximo en 5 y el incremento 0.1 unidades. Bien, en la entrada vamos a ingresar el comando curva con las 3 expresiones y en cada expresión vamos a poner f de t, en la siguiente expresión g de t, en la siguiente expresión h de t
parámetro t, valor inicial 0, valor final tiempo, que es nuestra constante, enter. Para visualizar la curva, deslizamos el tiempo a 1, y ahora ingresamos un punto que será nuestro nuevo punto de origen. Está determinada por la función de posición. En este caso vamos a escribir en la entrada f del tiempo, coma, g del tiempo, coma, h del tiempo. Para generar un nuevo punto, vamos a ingresar un nuevo punto que está determinado por la derivada de la posición. En este caso, la velocidad a más 1, 3 por el tiempo al cuadrado coma 3 y es el nuevo punto D. Es que aquí es punto C. Y ahora sí. Ahora vamos a unir con un vector. Igual, como lo habíamos hecho antes, vector punto inicial, punto inicial C, punto final D. Así es. En este caso estamos hablando del vector de velocidad. Al final los editamos y una vez más hacemos el mismo paso. Vamos a agregar un punto al punto C y vamos a sumar ahora el vector aceleración para calcular la aceleración. Entonces C más 0,6 por el tiempo, 0.
Y aquí tenemos graficados los vectores aceleración y velocidad para el tiempo igual a 1. Y aquí podemos observar la trayectoria completa de la curva del tiempo y el movimiento de los vectores velocidad y aceleración con respecto a este.